o colectivas, y aprovechar para poder solventar dudas respecto a los temas vistos en sesiones anteriores, ya que pues en la siguiente semana vamos a hacer una actividad de una evaluación corta de todas las sesiones que hemos visto. Por eso es el objeto de esta sesión, pues ver, aparte de unos artículos pendientes, ver sus dudas o hacer un pequeño repaso sobre algunos temas de los vistos en sesiones anteriores. Algo muy importante con lo que iniciamos el curso fue con la identificación correcta del Código Civil. Como quedamos, es un decreto ley, su número es 106 y fue emitido por el jefe de gobierno de la República. Los cuerpos legales que se identifican como decreto ley y que son emitidos por un jefe de gobierno de la República o un jefe de Estado, como se denominó en algunos casos, es porque fueron emitidos durante un gobierno de facto que se instauró a raíz de un golpe de Estado que suprimió la Constitución. Y al suprimirse la Constitución, como la finalidad de esta era organizar jurídicamente al Estado, y la forma básica de organización jurídica es a través de 3 organismos, legislativo, ejecutivo y judicial, pues al no haber Constitución, pues también se desintegran esos organismos, sobre todo el ejecutivo y el legislativo. Significa que durante el gobierno de facto no hay Congreso de la República u organismo legislativo. Y quien asume esas funciones es el jefe de gobierno. Él asume las funciones del ejecutivo y él asume las funciones del legislativo y por eso es que puede emitir leyes. Solo que estas son llamadas decretos ley. La doctrina les llama decretos leyes ilegales porque no emanan del órgano legislativo. Sin embargo, pues, como platicamos la vez pasada, cuando posteriormente se vuelve a instaurar el Estado de Derecho y ya se emite una nueva constitución, estos decretos ley siguen siendo fuente de derecho, porque la misma constitución política de la República las avala y les da validez jurídica. El fundamento de ello lo pueden encontrar ustedes en su constitución, en las disposiciones transitorias y finales, que son los artículos que tiene al final la Constitución. Ahí van a encontrar un artículo que avala y da validez jurídica a los decretos leyes emitidos durante el gobierno de facto. Y eso significa que estos siguen siendo fuente de derecho, aunque ya se haya instaurado nuevamente el orden constitucional. No comprendo bien ahí la pregunta, Leslie, si la puedes replantear. Y que siempre el jefe de gobierno va a ser el responsable del Estado. Durante el gobierno de facto, sí, él asume la jefatura del gobierno, ¿verdad? No se le puede llamar presidente porque no fue electo durante un gobierno constitucional, ¿verdad? Por eso es que se le llama jefe de gobierno. Y él asume, por decirlo así, las funciones que durante un gobierno constitucional tiene un presidente de la República y las que tiene el Congreso de la República, ¿verdad? Él asume la administración pública y él asume la potestad legislativa. Por eso es que él puede emitir las leyes, ¿verdad? Vaya, gracias. Bien. El primer punto importante en este curso era que ustedes conocieran su Código Civil, cómo está estructurado, y la estructura, si se recuerdan, es una estructura bien básica. Son 5 libros, del libro primero al libro quinto,
Y la recomendación es que ustedes pues se aprendieran de una vez los nombres por lo menos de cada uno de esos libros. Que incluso de ahí, de esa estructura, pueden ustedes formar una definición básica de derecho civil. Si se recuerdan, tienen una definición que nos dice que es un conjunto de normas jurídicas de derecho privado que regulan a las personas y a la familia, libro 1, a los bienes, la propiedad y demás derechos reales, libro 2, la sucesión hereditaria, el registro de la propiedad y por último, libro 5, el derecho de obligaciones, el cual se divide en dos partes, obligaciones en general y contratos en particular. Y ahí tenemos por lo menos una definición básica de lo que es el derecho civil guatemalteco, porque estamos indicando todo lo que regula nuestro Código Civil, que como quedamos es el principal cuerpo que contiene en Guatemala el derecho civil sustantivo, ¿verdad? La parte sustantiva o material del derecho civil guatemalteco se encuentra contenida principalmente en este cuerpo legal llamado Código Civil. Aunque para efectos de este curso solo vamos a ver el libro 1, pero tienen otros 3 cursos de derecho civil, además de este, 4 en total, donde van a ver toda la parte sustantiva o material del derecho civil, es decir, el Código Civil va a ser su principal material de estudio durante 4 cursos de Derecho Civil. Posteriormente van a llevar 2 cursos de Derecho Procesal Civil, donde van a ver ya la parte adjetiva o procesal o instrumental del derecho civil. Pero obviamente, tanto la parte sustantiva como adjetiva son una sola y constituyen una sola rama del derecho y están directamente relacionadas. Por lo tanto, todo lo que ustedes estudien en estos cursos les va a ser de mucha utilidad en sus cursos de Derecho Procesal Civil. Con respecto al libro 1, o libro primero, mejor dicho, se denomina de las personas y la familia, y quedamos que la estructura de ese libro primero es bien básica, solo tiene dos títulos. El primero se refiere a las personas y el segundo a la familia. Lo que hemos visto hasta el momento es el título 1, que está destinado a regular a las personas. Si se recuerdan, quedamos que pues cada rama del derecho pues entra su objeto de estudio en los llamados sujetos de derecho y que dentro de cada rama del derecho los sujetos son llamados de forma distinta. Si se recuerdan, yo les decía, por ejemplo, en derecho laboral van a ser patronos, trabajadores. En derecho administrativo van a ser particulares o administrados y órganos administrativos. En derecho mercantil, comerciantes, consumidores, usuarios. Y así, en cada rama del derecho se le va a denominar distinto a los sujetos del derecho. Para el caso del derecho civil, somos personas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está regulado en el título 1. Y si vemos la estructura de ese título 1, solo tiene 4 capítulos, donde están los temas que ustedes hemos platicado y han hecho algunos trabajos respecto a esos temas en las sesiones que llevamos. Un capítulo destinado a regular las personas individuales. El capítulo 2, las personas jurídicas, que es lo que vamos a ver hoy y que ya vimos también en una sesión anterior. El capítulo 3, que se refiere al domicilio y a la ausencia, que está en el capítulo 4, que son los últimos temas que vimos en las últimas 2 sesiones. Entonces, así está comprendido los temas del título 1. Las figuras que se relacionan directamente entonces con las personas son esas, ¿verdad? Quedamos que aquí en el capítulo 1 y en el capítulo 2 está inmersa
la clasificación legal de las personas, ya que éstas se clasifican según el Código Civil en personas individuales, físicas o naturales, como también se les llama, y en personas jurídicas o colectivas, que son las dos clases de personas que existen según el Código Civil. El tema de la persona, entonces lo podemos desglosar de esta forma. Acá tenemos como un cuadro sinóptico, aunque solo de títulos, no está la descripción para que no se tuviera mucha información, pero iniciamos con la persona, que es lo que regula el Código Civil. Ya tienen una definición en su material de estudio, que damos que es todo ser o ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, es decir, de ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Eso es una persona, ¿verdad? Y cuando definimos de esa forma persona, es una definición genérica. Se refiere tanto a la persona individual como a la persona jurídica, ¿verdad? Porque estamos dando una definición en general de persona. Todo ser o ente capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Es decir, de ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. El sujeto activo es el que adquiere derechos. El sujeto pasivo de la relación jurídica es el que adquiere o contrae obligaciones, ¿verdad? Por eso cuando definimos de esa forma persona, nos referimos tanto a la individual como a la jurídica. Vimos esa clasificación de la persona en individual y en jurídica. De momento hemos hablado más de la persona individual. Quedamos que esta está comprendida por los hombres y las mujeres, que también son denominadas físicas o naturales, entre muchas otras denominaciones como corporales, materiales, entre otras. Corpóreas es otra definición. Y para dar una definición específica de persona individual usábamos esos elementos, ¿verdad? Para que no se pareciera a la definición genérica, poder decir que la persona individual también es llamada física o natural y comprende tanto a los hombres como a las mujeres capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones, o sea, de ser sujeto activo o pasivo de una relación jurídica. Ya solo agregamos ciertos elementos para que el concepto sea más específico y lo limitamos solo a personas físicas o naturales, o sea, solo a hombres y a mujeres, ¿verdad? Con eso estamos excluyendo a las personas jurídicas, porque estamos dando una definición de persona individual. Y de esto fue que vimos el tema de los atributos de la personalidad, refiriéndonos a las personas individuales. Y veíamos que en total tenemos 6. Vimos el tema de la capacidad, el nombre, el estado civil, el domicilio, el patrimonio y la nacionalidad, que serían los 6 atributos de la personalidad. Se les denomina así en doctrina porque son inherentes a la persona. O sea, por el solo hecho de ser persona y por ende tener personalidad, tiene cada uno de estos atributos. Todas las personas los tenemos, ¿verdad? Y pues en el material que se les proporcionó, tenemos la definición de cada uno de ellos y los temas relacionados. Por ejemplo, el caso de la capacidad, decíamos que es un atributo de la personalidad, o decíamos que es una aptitud que se deriva de la personalidad. Y esa aptitud es la que faculta a las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. Por eso es que son un poquito parecidos los conceptos, pero agregando esos elementos podemos delimitarlos, ¿verdad?
Al hablar de capacidad, decir que es una aptitud derivada de la personalidad. En otras palabras, estamos diciendo es un atributo de la personalidad. Es una aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones que se deriva de la personalidad. Ahí tenemos entonces un concepto de capacidad que es el que ustedes ya tienen por escrito en su diapositiva. Y si siguiéramos haciendo este cuadro, acá hubiera una subdivisión de la capacidad, ¿se recuerdan? En capacidad de goce y en capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, si ustedes se recuerdan, es la que tenemos, pues, desde que se nos reconoce como personas según las teorías que vimos, ¿verdad? Desde ese momento la tenemos. Sin embargo, se refiere a la mera tenencia y goce de esos derechos. Significa que no podemos ejercer nuestros derechos por sí mismos, sino que tienen que ser ejercidos a través de otra persona como representante legal. Y veíamos el caso de las personas cuya edad no supera los 18 años, es decir, los niños, niñas y adolescentes, que ellos tienen capacidad de goce, pero no de ejercicio, ¿verdad? Y sí tienen los derechos, pero no pueden ejercerlos por sí mismos. Necesitan hacerlo a través de su representante legal, que normalmente son sus padres y a falta de ellos, los tutores. Sería una capacidad relativa, Ligisul. Así es, exactamente, que esa ya la otra clasificación de capacidad, ¿verdad? Capacidad absoluta y capacidad relativa, ¿verdad? Para el caso de los menores de edad se habla que tienen capacidad relativa porque la ley los faculta, ¿verdad? Para ejercer por sí mismos unos que otros derechos, ¿verdad? Como los que vimos nosotros, como contratar su trabajo, por ejemplo, o cuando están sujetos a la tutela, a partir de los 16 años poder intervenir en la administración de sus bienes con el tutor, ¿verdad? Pero son unos cuantos derechos que puede ejercer por sí mismo, pero el resto de derechos no, ¿verdad? Por eso se dice que tienen una capacidad relativa y no una capacidad absoluta, porque la capacidad absoluta es cuando tenemos la totalidad de nuestros derechos y esa totalidad de derechos podemos ejercerla a través de nosotros mismos, es decir, la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Que sería la que se relacionaría con la capacidad absoluta. La capacidad de ejercicio, como quedamos la vez pasada, era la que adquirimos cuando cumplimos 18 años y a través de la cual podemos ejercer a través de nosotros mismos nuestros derechos y obligaciones. Y hacíamos la salvedad que no es que cuando lleguemos a los 18 años perdemos la capacidad de goce y adquirimos la de ejercicio, no, seguimos teniéndolas, ¿verdad? Solo que a partir de los 18 ya tenemos las dos, podríamos decir. Seguimos teniendo nuestra capacidad de goce y nuestra capacidad de ejercicio. Y de ese tema se derivó otro tema que se refiere a la incapacidad, ¿verdad? Que esta es la falta de capacidad, es la falta de aptitud, o podríamos decir es la incapacidad, es la falta de capacidad de ejercicio. Es la falta de aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismos. Lo pueden hacer a través de sus representantes legales. Por eso es que hablábamos de una incapacidad también relativa, que es la que tienen los menores de edad, ¿verdad? Porque algunos derechos sí los pueden ejercer, pero la mayoría no. Es lo mismo, ¿verdad? Solo que es lo mismo que capacidad relativa e incapacidad relativa. Unos derechos sí los ejerzo y otros no, ¿verdad? Y la incapacidad absoluta es la que tienen los mayores de edad que fueron declarados en estado de interdicción. Y quedamos que solo hay dos causas para poder solicitar esta declaratoria judicial de interdicción que tiene como efecto la incapacidad absoluta. Solo es cuando la persona tiene una enfermedad mental que lo priva de discernimiento y por abuso de drogas o estupefacientes que pueden llegar a ponerlo en riesgo a él o a su patrimonio, ¿verdad? Y ahí le nombran un tutor que va a asumir su representación legal. También vimos el tema del nombre.
una palabra o conjunto de palabras con que nos identificamos socialmente y es como fue inscrito nuestro nacimiento en el registro civil. Si lo queremos dividir, pues se divide en nombre propio o de pila, y en apellidos o nombres de familia o patronímico. Estos apellidos pueden ser de los padres casados, de los padres unidos de hecho, cuya unión de hecho fue declarada legalmente, o de los padres no casados que lo hubieran reconocido, o con los dos apellidos de la madre para el caso de una madre soltera, ¿verdad? En el caso de los niños expósitos, que son aquellos niños de padres desconocidos, pues para garantizarles su derecho a la identidad pueden inscribirse, ¿verdad? Y ahí prácticamente los apellidos con los que se inscriba a través de una resolución de un juzgado de niñez, por decirlo así en palabras sencillas, son apellidos escogidos o inventados, ¿verdad? El apellido que se les quiera poner, ¿verdad? Se les puede poner Gómez Pérez, Juárez Álvarez, ¿verdad? Que son apellidos que se les van a poner para que ellos los tengan un nombre, aunque en el apartado datos del padre y datos de la madre aparezca en blanco, ¿verdad? Porque se desconoce quiénes son ellos. Incluso ustedes se han dado cuenta que lo normal es que nos coloquen primero el primer apellido del padre y luego el primer apellido de la madre. Pero por la forma en que está redactado el código, si ustedes se dieron cuenta cuando leyeron el artículo 4, dice el apellido de los padres, dice. No establece un orden, ¿verdad? No establece que primero sea el del papá y después sea el de la mamá. Incluso ya hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad que establece eso, que si alguien llega a inscribir un niño y primero le quiere poner el apellido de la mamá y segundo el del papá, eso se puede hacer, ¿verdad? Es legal porque el artículo 4 del Código Civil no establece orden, dice apellido de los padres, no dice cuál va primero y cuál va de segundo, ¿verdad? Por eso es que eso se puede hacer hoy en día a elección de los padres, ¿verdad? Porque al leer el artículo 4 no hay ningún orden legal. Relacionado con el nombre como atributo de la personalidad, vimos también el caso del cambio de nombre. Cualquier persona puede cambiarse el nombre propio o el apellido, ¿verdad? Y eso se inscribe en el registro civil de las personas. También vimos el tema de la identificación de persona. Cuando una persona usa constante y públicamente nombre propio o apellido distinto de los que constan en su inscripción de nacimiento, o bien los usa incompletos. Este puede hacer constar que todos esos nombres corresponden e identifican a esa persona. Lo hace el mismo a través de una declaración jurada prestada en escritura pública ante un notario que se inscribe en el registro civil. Ahora, cuando es otra persona la que quiere hacer constar que un tercero ha usado constante y públicamente nombre distinto o incompleto, también se puede, solo que ya no es tan sencillo, hay que seguir un procedimiento que se tramita en una vía que se llama jurisdicción voluntaria, que es la misma que se sigue también para el cambio de nombre. Algo importante que nos indica el artículo 7 del Código Civil es que el hecho que una persona se cambie el nombre o haga identificación de persona o de tercero, eso no va a cambiar su condición civil y tampoco constituye prueba de filiación, ¿verdad? No significa que porque se puso el nombre de una persona o el apellido de una persona ya es hijo de esta persona, por ejemplo, ¿verdad? Eso no va a cambiar en nada su estatus, su condición civil de esa persona frente a la sociedad. Simplemente que ahora se va a identificar como un nombre nuevo, ¿verdad? O que se va a identificar con otros nombres además de los que constan en su inscripción de nacimiento. También vimos el tema del estado civil, como esa condición en que se encuentra una persona individual frente al conglomerado social. Veíamos que comúnmente, incluso jurídicamente, se le asocia con el tema del matrimonio. Y es decir, que somos solteros, o somos casados, o somos
unidos de hecho declarados legalmente, que serían los únicos 3, ¿verdad? Decíamos que no es técnico que usemos como un estado civil con relación al matrimonio la palabra divorciado o la palabra viudo, o algunos, yo he visto incluso algunos documentos que le escriben soltero por viudez o unido, ¿verdad? Porque solo viven juntos. Eso no es técnico, ¿verdad? Podemos reducirlo a 3, ¿verdad? Soltero, casado y unido de hecho legalmente declarado. Aunque este concepto es más amplio, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro estado civil con respecto a la nacionalidad puede ser de nacional o extranjero. Con respecto a nuestra edad, puede que seamos mayores de edad o que seamos niños, niñas o adolescentes. Con respecto a la afiliación y a la paternidad, podemos ser padres, podemos ser hijos, ¿verdad? Entonces es un concepto que puede también entenderse en un sentido amplio. En un sentido restringido o estricto, se va a referir nuestra condición frente al matrimonio, como comúnmente lo entendemos. Vimos el tema del domicilio relacionado con la circunscripción territorial en que una persona reside, ya sea voluntariamente o porque la ley así lo dispone. La importancia del domicilio es porque es el lugar donde tenemos que ejercer nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones. Ya ustedes en el trabajo desglosaron las distintas clases de domicilio, su fundamento legal, e indicaron ahí una breve descripción de lo que el Código Civil regula respecto a cada uno de ellos. Del domicilio se deriva el tema de la ausencia, ¿verdad? ¿Qué procede cuando una persona ha tenido su domicilio en la República de Guatemala y ahora ya no está en el lugar de su domicilio? O bien desapareció, ¿verdad? Del domicilio, no se encuentra en ese lugar y se ignora su paradero. Ahí se puede pedir a un juez que en una resolución judicial declare ausente a esa persona. Obviamente cuando se pide esa declaración de ausencia, es porque algún interés tiene la persona que lo está solicitando, ¿verdad? Y quedamos que solo hay 2 motivos. Uno es para que le nombren un defensor judicial que lo represente en juicio y poder demandarlo, ¿verdad? O bien, si esta persona pues quiere demandar en nombre del ausente, también podría ser, pero normalmente es porque un tercero solicita la declaratoria de ausencia para que le nombren un defensor judicial y después lo pueda demandar. El ejemplo que yo les di es el caso del divorcio, ¿verdad? A veces uno de los cónyuges pues ya no se encuentra en la República de Guatemala y no se sabe dónde está. Se le declara ausente, se le nombra un defensor judicial que asume la representación del ausente y ya se puede promover la demanda ordinaria de divorcio, ¿verdad? El otro motivo para solicitar la declaratoria de ausencia es para la administración de bienes. En ese caso, no se nombra un defensor judicial, sino que se nombra un guardador de bienes, que va a tener a su cargo la administración de los bienes del ausente y además también va a tener su representación judicial y también su representación fuera del juicio. Relacionado con, bueno, acá teníamos las 2 clases de ausencia, ¿verdad? La simple es la que les mencionaba cuando no está en el lugar cuando está fuera de la República, y la calificada cuando no está en su domicilio y se ignora su paradero, ¿verdad? Los 2 motivos para declarar ausente a la persona: defensa en juicio, se nombra defensor judicial; administración de bienes, se nombra guardador de bienes. Derivado de esta, sobre todo de la ausencia que fue para administración y guarda de bienes, se deriva la muerte presunta, que es un proceso y un tema totalmente diferente a la ausencia, ¿verdad? La muerte presunta es también cuando a través de una resolución judicial se declara la muerte presunta de una persona. Es muerte presunta, y decíamos que la presunción es que aún no se ha encontrado el cadáver de ese ausente, ¿verdad?
Hay 4 motivos según la ley. Uno es el que se deriva de la ausencia. 5 años después que se declaró la ausencia y no se tiene noticias del ausente, se puede ya iniciar otro proceso para que declaren la muerte presunta. Pero también hay otros 3 casos que no tienen nada que ver con la ausencia, ¿verdad? Que es cuando una persona desaparece en una guerra, 1 año después se puede pedir la declaratoria de muerte presunta. O cuando una persona desapareció porque un barco naufragó o iba en un avión que tuvo un accidente, igual no aparecieron los cuerpos, 1 año después se puede pedir la declaración de muerte presunta. Y un último caso es cuando no aparece el cadáver y desapareció en explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Acá hace unos años hubo un caso acá en Guatemala. Si se recuerdan, hubo un derrumbe. No, se me fue ahorita el nombre del lugar, tal vez algunos se recuerdan. El Cambrai. El Cambrai, exactamente. Que quedaron pues soterradas un gran número de personas y al final no fue posible rescatar todos los cuerpos. Ahí a ellos se les declaró la muerte presunta. Incluso se acuerdan, creo que el alcalde, o el consejo municipal, perdón, de ese lugar declaró el lugar Camposanto, ¿verdad? O cementerio, ¿verdad? Porque ahí quedaron todos enterrados y no se pudieron recuperar los cuerpos. Y se usó también esa figura, ¿verdad? Solo que aquí no regula tiempo, ¿verdad? No regula 1 año como en los otros 2 casos o 5 años como en el caso de la ausencia. Por lo que se entiende que sería, pues, podría ser inmediatamente o un plazo prudencial para poder iniciar esas diligencias de declaratoria de muerte presunta. El patrimonio, quedamos que ese lo van a desarrollar como atributo de la personalidad en los subsiguientes libros del Código Civil, como en el libro 2, en el libro 5, incluso en el libro 3. Acá lo que interesaba era únicamente que nos aprendiéramos el concepto, que es un atributo de la personalidad y que consiste en el conjunto de, si lo desglosáramos, sería bienes, derechos y obligaciones que toda persona posee. Eso es lo que se considera el patrimonio. Y la nacionalidad, que es el vínculo jurídico y político que une a una persona con el Estado. Y si la quisiéramos clasificar, hablaríamos de nacionalidad de origen y de nacionalidad por naturalización, que son los 2 que se encuentran en la Constitución. El artículo 145 y 146 de la Constitución, y también en la Ley de Nacionalidad, que este es un tema muy importante en cuanto al tema de la persona. Ahora tenemos también el caso de las personas jurídicas, que se encuentran reguladas del artículo 15 al 31. En la diapositiva, en la presentación que se les compartió, pues ustedes tienen un concepto que nos dice que es una agrupación de personas individuales, ¿verdad? Y que el Estado les reconoce personalidad jurídica propia y distinta de las personas individuales que la conforman, que también se le llama materiales, jurídicas, colectivas, sociales, abstractas. Tenemos esas otras denominaciones y ese concepto. Y también vimos que tiene una clasificación. La clasificación inicial es en personas jurídicas de derecho público y de derecho privado. La diferencia ya la hemos mencionado en varias ocasiones. Las de derecho público es el Estado y todos sus órganos administrativos. Y las de derecho privado son todas las asociaciones civiles y mercantiles, asociaciones, fundaciones, ONGs, entre otras, ¿verdad? Las de derecho privado se constituyen por ley
y adquieren su personalidad jurídica cuando la ley entra en vigencia. Las de derecho privado se constituyen por escritura pública ante un notario y obtienen su personalidad jurídica cuando el testimonio de esa escritura pública se inscribe en el registro público correspondiente. Los registros públicos relacionados con personas jurídicas de derecho privado son el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación y el registro mercantil, que esta es una dependencia del Ministerio de Economía. En su artículo 15, si se pudieran ubicar ahí, por favor, tenemos 4 numerales. Y nos indica el artículo 15 quiénes son personas jurídicas. Primero nos enumera el Estado. Entonces, ¿cómo la clasificamos al Estado? Como de derecho público. Luego nos dice las municipalidades. ¿Esas qué serían? ¿De derecho público o privado? ¿Alguien que pudiera contestar? Público. Las iglesias. Esos son privados. Privadas. La Universidad de San Carlos. Es pública. Y luego nos dice demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Ahí está su forma de creación. Miren, por ley. Se refiere a todas las demás órganos administrativos, sobre todo los descentralizados y los autónomos, ¿verdad? Ahí entra el Fondo de Tierras, el RIC, el RENAP, el INGUAT, la SAT, y todas las demás personas jurídicas, perdón, todos los demás órganos administrativos descentralizados y autónomos. Luego nos indica fundaciones, el numeral 2, y demás entidades de interés público. Fundaciones, pues ya serían de derecho privado. El numeral 3 nos indica asociaciones sin finalidades lucrativas, también serían de derecho privado. Y el numeral 4 dice sociedades, que son las sociedades civiles y mercantiles que también son de derecho privado. Entonces, para tener unos ejemplos ahí, si gustan, anotemos. De derecho público, pues ya tienen sus ejemplos, ¿verdad? Ahí nos da el artículo 15. El Estado, las municipalidades y demás instituciones de derecho público. Ahí entran todas las... nos menciona Estado, municipalidades y USAC y demás instituciones de derecho público, ¿verdad? Que son los otros ejemplos que yo les di. Por ejemplo, Contraloría General de Cuentas, SAT, INGUAT, RENAP, RIC, INAP, Fondo de Tierras, entre otras. Ahora, las de derecho privado se pueden subdividir en de interés público y de interés privado. Como un ejemplo de persona jurídica de derecho privado de interés público, podemos mencionar a las fundaciones y a las ONGs. Podrían anotarlo ustedes por ahí para que tuvieran ese ejemplo. Fundaciones y ONGs. De hecho, el artículo 15, numeral 2, nos menciona a las fundaciones y nos dice que son de interés público, ¿verdad? Luego tenemos las de interés privado. Estas pueden ser con fines lucrativos y sin fines lucrativos. Como ejemplo de persona jurídica de derecho privado, de interés privado, sin fines lucrativos, podríamos mencionar las asociaciones civiles. Y con fines lucrativos podríamos mencionar las sociedades civiles y las sociedades mercantiles. Acá lo que debemos interpretar muchas veces si tiene fin o no tiene fin de lucro, no es muchas veces que genere ganancias, ¿verdad? Para poder entender si es con fin de lucro o sin fines de lucro es qué se hace con esas ganancias, ¿verdad? Porque si se obtienen ganancias y estas se dividen entre los socios, sería con fines de lucro. Pero si se obtienen ganancias y las ganancias no se dividen entre sus
sus socios o miembros, sino que se utilizan para el cumplimiento de los fines de esa misma persona jurídica, sería sin fines lucrativos. Entonces ahí tenemos desglosado básicamente la persona y su clasificación, ¿verdad? Yendo desde lo más general de la persona hasta lo más específico, ¿verdad? El artículo 16 es el fundamento de lo que ustedes tienen también en su definición, que nos dice que la persona jurídica forma una persona distinta o que tiene personalidad distinta a la de las personas individuales que la conforman. Y el artículo 16 no lo dice. La persona jurídica forma una entidad distinta de sus miembros individualmente considerados. Y dice, puede ejercitar derechos y contraer obligaciones que sean necesarios para realizar sus fines. O sea, es una persona, ¿verdad? Jurídica. Puede adquirir derechos y puede contraer obligaciones. Aunque pero no sería una persona material, ¿vale? Ajá, por eso le dice la doctrina, es una persona inmaterial, ¿verdad? Incorpórea, le dice también, ¿verdad? Porque no tiene una existencia física, ¿verdad? Así es. Luego tenemos el artículo 18 es muy importante porque tiene una frase que nos indica la personalidad jurídica, aunque aquí se está refiriendo a las asociaciones civiles, nos dice, pero esto aplica para todas las personas jurídicas de derecho privado, que su personalidad jurídica es efecto del acto de su inscripción. Aquí nos dice en el registro del municipio donde se constituyan. Actualmente es en el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Otro artículo importante es el 25, ya que si se recuerdan cuando vimos el artículo 1 del Código Civil, que se refiere a la personalidad de una persona individual, indica el artículo 1 que comienza con el nacimiento, refiriéndose a la teoría del nacimiento, ¿verdad? Y termina con la muerte. Pero, ¿qué pasaría entonces con una persona jurídica? ¿Cuándo comienza su personalidad jurídica? Ya no me voy a referir a las de derecho público, porque esas no nos interesan, esas les van a interesar a ustedes cuando vean su curso de derecho administrativo, aunque ya sabemos que inicia cuando entra en vigencia la ley, ¿verdad? Pero ahorita me voy a centrar solo en las de derecho privado. ¿Cuándo comienza la personalidad jurídica de una persona jurídica de derecho privado? Al ser inscrita en el registro mercantil. Ajá. O si gustan, digamos, en el registro público correspondiente, porque algunas se inscriben en el registro mercantil y algunas en el registro de personas jurídicas, ¿oyeron? Mejor digámoslo así más general. Entonces, ahí, pero ¿cuándo finalizaría, verdad? Su personalidad jurídica. La respuesta estaría en el artículo 25, cuando la persona jurídica se disuelve. Así como sería la muerte para una persona individual, es la disolución de una persona jurídica de derecho privado. Porque ¿cuándo sería la de una persona jurídica de derecho público? Cuando se deroga la ley, ¿verdad? Pero en el caso de la de derecho privado es cuando se disuelve. Una forma de disolución indica el artículo 25, porque así lo deciden sus miembros. Así como un grupo de personas individuales decidió constituirla, ese mismo grupo de personas individuales puede decidir disolverla y ahí finalizaría su personalidad jurídica. También en sus propios estatutos pueden establecer causas de disolución. Y también hay causas de disolución por disposición de la ley o porque alguna autoridad así lo establezca, ¿verdad? Y sería en ese momento en que se va a disolver. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona individual muere? ¿Qué pasa con su patrimonio? Con ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tenía.
¿Se recuerdan qué pasa? ¿Alguien que pudiera mencionarlo, por favor? ¿Cómo dijo la pregunta, Lick? Disculpe. O sea, recordemos que una persona individual tiene un patrimonio, ¿verdad? Tiene un conjunto de bienes, derechos y obligaciones. ¿Qué pasa con esos bienes, derechos y obligaciones? Con ese patrimonio cuando la persona muere, la persona individual muere. ¿Qué pasa con su patrimonio? Así es, ¿verdad? Ahí nos ubicamos, ya vieron la importancia de conocer la estructura del código, ¿verdad? Nos ubicamos en el libro tercero y se da la sucesión hereditaria, ¿verdad? Se transmiten los bienes, derechos y obligaciones de la persona individual que falleció, la ley le llama causante, a sus herederos, ¿verdad? Ese es un concepto de sucesión. Aunque ese no haya dejado testamento, Lick. Así es. Si él deja testamento, se transmite su patrimonio a los herederos que él mismo designó en su testamento, ¿verdad? Pero si no deja testamento, se transmiten a los herederos que llama la ley, ¿verdad? La ley llama a los parientes a heredar. Por eso se transmite a los herederos testamentarios o legales, ¿verdad? El primer grado de consanguinidad, ¿verdad? Sí hay un orden que establece ahí la ley, que es si es casado al cónyuge, que se lleva la mitad, y a todos los demás hijos que se llevan la otra mitad, ¿verdad? Y ahí, si no hay ellos, ya sigue otro orden, ¿verdad? Que en su momento lo van a ver. Ahora, yo les hacía esta relación, esta pregunta para que lo relacionáramos con la persona jurídica, porque la persona jurídica también puede adquirir derechos. O sea, pudieron comprar, imaginemos, un bien inmueble y lo inscribieron a nombre de la persona jurídica, porque es una persona y puede adquirir derechos. Se pudo haber obtenido un crédito en un banco y el deudor es la persona jurídica, ¿verdad? La persona jurídica puede adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Qué pasa con todos sus bienes cuando se disuelven? El artículo 26 no lo menciona. Dice que los bienes que le pertenezcan tendrán el destino previsto en sus estatutos. Por ejemplo, algunas colocan que en caso de disolución, sus bienes se van a transferir a otras personas jurídicas de derecho privado que tengan similares fines, ¿verdad? Podría ser una forma, ¿verdad? Ellos en sus estatutos pueden prever eso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después de que se disuelva la persona jurídica de derecho privado? Lick, la otra vez que quebró el banco del café, aparecían las deudas de las personas en el Ban Rural, ¿verdad? Sí, es que ahí ya sería diferente, ¿verdad? Se le transmitieron esas deudas, pero ya con respecto a bancos, fíjense que los bancos sí son personas jurídicas de derecho privado, de interés privado, ¿verdad? Con fines lucrativos. Pero resulta que en tema bancario, estas son sociedades anónimas, pero son sociedades anónimas especiales, porque además de regularse por el Código de Comercio de Guatemala, que regula a las personas, a las sociedades mercantiles, también hay una normativa especial, ¿verdad? Y está sujeto a muchas normativas especiales donde regula ya estos procedimientos. Permítame, solo voy a conectar. Entonces, en un banco, por ejemplo, ya no pueden venir sus socios, ¿verdad? Y decidir qué va a pasar cuando se disuelva, ¿verdad? Porque hay una normativa especial que lo regula, ¿verdad? Pero ya si hablamos de cualquier otra persona jurídica de derecho privado, ahí sí pueden ellos convenirlo por anticipado. Incluso lo que usted mencionaba, ¿verdad? De ese banco, ahí fue otra figura diferente, ¿verdad? Que fue la quiebra, ¿verdad? Entonces, que es distinto a disolución. Incluso la quiebra, pues, tiene su propia normativa
Y cuando entran en quiebra, se hace una liquidación. Y hay un orden para realizar esa liquidación, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente no es una disolución, aunque al final su efecto es parecido, ¿verdad? Bien, esos serían entonces los artículos más importantes respecto a las personas jurídicas. Yo daría ahorita un espacio para preguntas, si tuvieran preguntas de algunos de los temas que vimos. Por ahí les compartí también un pequeño video donde nos describe las teorías de la personalidad, que es lo que tenemos acá también en este otro esquema, ¿verdad? Quedamos que son 4, ¿verdad? Concepción, nacimiento, viabilidad y la ecléctica, mixta o integradora. La concepción nos indica que la personalidad inicia a partir de la concepción, a partir de la gestación del feto en el útero de la madre, ¿verdad? Y su fundamento, se recuerdan, es el artículo 3 de la Constitución, que dice que el Estado reconoce y garantiza la vida desde el nacimiento, perdón, desde la concepción. Y ese es el fundamento de esa teoría en la Constitución. No, el video que yo les digo es eso que les mandé al grupo de WhatsApp. Son unos videos bien cortitos, que duran unos segundos. Antes de la clase les mandé uno. Y hace unos días les mandé otro que creo que era del cambio de nombre, ¿verdad? Ahí se les voy a estar mandando algunos de vez en cuando para que ustedes vayan repasando ciertos temas y no les va a tomar ni un minuto verlo, ¿verdad? Entonces les recomiendo que los vayan bien. La del nacimiento dice que la personalidad comienza con el nacimiento, es decir, a partir de que es expulsado del vientre materno. La viabilidad nos dice que pues debe de nacer, pero además debe estar en condiciones de viabilidad. Y la viabilidad se entiende como esa situación que permita que la persona pueda sobrevivir fuera del vientre materno. Las 3 nos lo menciona el artículo 1 del Código Civil. Por ello es que se dice que en el artículo 1 del Código Civil hay una teoría integradora, ecléctica o mixta, porque se refiere a las 3 teorías que existen en la doctrina. Por eso hay una 4ª teoría que es la integradora, que toma elementos de cada una de ellas. Y es la que para la mayoría de autores aplica acá en Guatemala, ¿verdad? Por ahí hay otro criterio también que yo les mencionaba, que algunos indican que la que aplica es la de la concepción, porque esa está fundamentada en el artículo 3 de la Constitución y esta es una ley superior al Código Civil, ¿verdad? Que ese es otro criterio que se aplica. Sin embargo, para efectos de este curso, podríamos tomar como que se aplica en Guatemala la teoría integradora, ¿verdad? Y no es, yo les decía que el artículo 1 del Código Civil esté contrariando al artículo 3 de la Constitución, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Prácticamente el artículo 1 del Código Civil lo que hace es desarrollar lo que hay en el artículo 3 de la Constitución. No obstante, la Constitución es posterior al Código Civil, ¿verdad? Porque el Código Civil, como vimos, fue promulgado en 1963 y entró en vigencia en 1964, mientras que la Constitución es de 1985, ¿verdad? Les compartí en el chat el link para que puedan registrar su asistencia a la sesión de hoy. Y tenemos unos minutos, compañeros, para que puedan ustedes plantear sus dudas sobre los temas o dudas sobre el curso o alguna otra intervención que quieran tener. Les dejo ahí el uso de los micrófonos para que puedan ustedes
tomar la palabra si así lo desean. Para la otra semana les voy a comunicar ahí con anticipación. Vamos a hacer la evaluación de los temas que hemos visto. Prácticamente vamos a hacerlo de las 6 sesiones, ¿oye? De todo lo que repasamos hoy, ¿verdad? De la sesión 1 a hoy, que fue la sesión 6, por favor, tomarlo en cuenta. O sea, de toda la presentación de PowerPoint que se les compartió, y del artículo 1 al artículo 77 del Código Civil, es decir, todo el título 1 del libro primero y la presentación de PowerPoint, y pues los trabajos que han realizado, pues es sobre ese mismo tema, ¿verdad? Igual se van a publicar ahí algunas otras actividades para que vayan acumulando su zona correspondiente al curso. Sí, para la evaluación va a ser una evaluación en la plataforma, ¿vieron? RAT. Que normalmente son preguntas de opción de respuesta con opción múltiple o de falso y verdadero, ¿vieron? Entonces, lo que les voy a pedir es que lean bien despacio la pregunta, porque por la modalidad que hay que hacerlo, ¿verdad? Que puede ser falsa o verdadera. Si yo les escribo la pregunta tal y como lo dice la presentación o tal y como lo dice la ley, todas serían verdaderas, ¿verdad? Entonces, a veces a la pregunta le vamos a cambiar algún elemento, ¿ya? Que posiblemente la va a hacer falsa. Entonces, les pido que por favor sus preguntas las lean así bien despacio y las comparen con su código, ¿verdad? O con sus anotaciones o con su presentación para que ya ustedes tomen ahí la respuesta si es falsa o correcta. Se les va a dar suficiente tiempo, ¿vieron? Para que puedan hacerlo. Bien, compañeros, si no hay alguna otra intervención, diga. ¿Perdón? Sí, diga, Carolina. ¿Qué artículos mencionó? Disculpe. Sería del 1 al 70 todo el título 1, ¿verdad? Del 1 al 72, creo que es. Bueno, gracias. Al 77, perdón, del Código Civil. Su presentación y lo que hemos platicado aquí en el curso. Si alguno tuviera algún inconveniente ese día, por favor, pues, si se presentara, me lo hacen saber, ¿verdad? Pero yo les voy a presentar ahí con suficiente tiempo la fecha y hora. En el caso de la evaluación sería en el horario del curso. Si gustan, podría ser el lunes o el viernes. Yo se los voy a confirmar el día de mañana para que ustedes ya estén preparados y sepan qué día va a ser su evaluación y las otras actividades que se les va a dejar. Diga. Disculpe, y con respecto a ese material de las diapositivas, ¿lo va a subir a la RAD? Sí, ya se encuentra ahí. Ok. Gracias. De hecho, el que vimos hoy lo extraje de la misma que subí desde los primeros días. Solo que es el mismo contenido, pero como en cuadritos sinópticos, ¿verdad? Entonces, que es como los trabajos que yo les he dejado, ¿verdad? Entonces, es la misma información, solo que aquí está esquematizada, ¿verdad? Pero no es una información nueva, ¿verdad? No que es la misma. Lo único, aquí tal vez lo único que no está en la otra es, por ejemplo, ¿verdad? En la otra ustedes solo tienen de aquí, de persona jurídica y su clasificación. Yo aquí lo que hice es unir las dos clasificaciones, porque tienen una que dice clasificación de la persona individual y jurídica, y otra que está la subclasificación de la jurídica. Yo aquí solo uní las dos clasificaciones y las puse juntas, ¿verdad? Para que ustedes tuvieran... Yo tengo un folleto que llega hasta donde dice la nacionalidad y el patrimonio. Y ahí tira bibliografía. Sí, ese es. Ese lo es el voy que a... tengo que estudiar. Sí, ese es, se lo voy a mostrar, aquí lo tengo.
es este. Ajá. Solo que, de hecho, los dos esquemas que tengo aquí son los que uní. Vamos a ver. Uní este, el que lo hice en forma de esquema, las clases de personas. Lo uní con este, ¿verdad? La clasificación de la persona jurídica. Pero es lo mismo, ¿verdad? Lo que yo les presenté hoy es lo mismo que ustedes ya tienen. ¿Eh? No hay información nueva, porque fue básicamente un repaso. Bien, compañeros, entonces si ya se anotaron en la lista y ya no hay más dudas, eso sería todo por hoy. Yo les informo mañana cuál es la nueva actividad que van a hacer y la fecha y hora de su evaluación, que va a ser en horario de clases. ¿Oye? Les deseo una buena noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Noche, Feliz Lick. noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche.